Bueno, darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da este día de poder, primeramente, la bendición de tener renovadas sus misericordias, la honra de poder estar en su casa el día de hoy, en tiempos que son un poco más complejos, un poco más difíciles, pero sabiendo que la contingencia nacional y lo que está aconteciendo a nivel del mundo nos lleva a ser prudentes y nos lleva también a la obediencia. Por eso, en un acto de amor los unos por los otros y en un esfuerzo grande que está haciendo la iglesia, nuestro pastor, también el grupo de los hermanos de comunicación, se ha dado el día de hoy la posibilidad de poder entregar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, una tranquilidad en el camino, en el momento que estamos viviendo, y no hay nada mejor que siempre escuchar la palabra del Señor, porque es la que nos lleva, la que nos guía, la que nos corrige y también nos ayuda a poder vivir en esta vida cuando estamos a lo mejor un poco tristes, difíciles de caminar, pero la esperanza siempre tiene que estar puesta en nuestro Dios. Y para ello yo quisiera comenzar orando al Señor, hacer una oración para que Dios dirija este momento que vamos a conversar de su palabra, para que Él nos pueda instruir, para que Él nos pueda dirigir, y pensando en todo lo que está aconteciendo, pero también teniendo en cuenta y en la esperanza que nosotros tenemos en Dios, que Él conoce todas las cosas. Así que vamos a orar al Señor, y donde usted esté, donde se encuentre, donde esté viendo este video, yo le invito a que pueda cerrar sus ojos y hagamos un momento de meditación en la oración para que el Señor pueda dirigir este momento. Señor Santo, Dios Todopoderoso, damos gracias, Padre amado, este momento que estamos viviendo. Damos gracias, Padre Celestial, por esta honra, por este privilegio, por este regalo, Señor, de poder el día de hoy entrar a este lugar santo, Señor, donde a lo largo de nuestro país y a lo mejor, por no decirlo, en tantos países, tu casa el día de hoy se encuentra cerrada, Señor, pero el día de hoy tenemos el privilegio, Señor Santo, de poder estar aquí frente a tu altar, Señor, en este lugar, rogando de que tú seas el que dirija, Señor, este momento de compartir tu palabra, este momento, Señor, de reflexión, este momento de poder escuchar lo que tú vas a hablar a nuestro corazón. Vivimos en un tiempo, Señor, donde la incertidumbre, vivimos en un tiempo donde la preocupación, donde, Señor, los pensamientos, a lo mejor son pensamientos humanos, conspiraciones de los hombres, Señor, pero nos cuesta a lo mejor un poco entender los propósitos que tú tienes, pero sabemos, Padre amado, que los que te aman a ti todas las cosas le ayudan a bien, y entendemos también, Señor eterno, que tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre y nos amas por sobre todas las cosas. Señor Santo, en esta hora yo quiero pedirte la dirección, quiero pedirte esta bendición, Señor, de poder entregar este mensaje de tu palabra, de poder compartir estos momentos junto a los hermanos, Señor, que nos están mirando, así también los que estamos compartiendo en este lugar. Este mensaje, Señor, de esperanza, este mensaje, Señor, de paz y esta bendición de poder compartir, Señor, este momento. Padre amado, rogamos en la misericordia que tú nos tienes a tus hijos, que puedas, Señor, tú dirigir esta tu palabra, que puedas usarme conforme a lo que tú tengas, Señor, y que seas tú, Señor, el que hable, que no vean el que está predicando, que no miren, Señor, la condición de quien lo hace, sino que solamente, Señor, puedan oír tu palabra, Señor, tu consejo, este consejo oportuno, esta bendición que va a llegar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por este momento y pedimos y rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pensaba cuando venía camino a poder traer esta palabra del Señor, que desde la historia que habla la palabra de Dios, desde el comienzo de la historia de lo que conocemos desde el libro de Génesis, la Biblia ha hablado de distintos procesos que el hombre ha tenido que pasar. Ha hablado de distintas épocas de que el hombre ha tenido que vivir. La palabra de Dios nos ha enseñado en distintos libros, a través de distintas historias, de situaciones que han vivido personas a manera personal, a manera familiar, a manera colectiva como ciudad, como pueblo, como nación, y han pasado los años y han pasado las generaciones y en todos los tiempos la palabra de Dios nos ha enseñado situaciones que han vivido los hombres de Dios. Si lo llevamos también a la vida normal, cotidiana, los años que la historia de la humanidad se ha creado, también han habido situaciones a lo mejor que se han hablado de
situaciones difíciles, donde han habido peste, donde han habido guerra, donde han habido situaciones naturales que también han traído dificultad a la humanidad. Pero yo quisiera decir algo antes de entregar el mensaje de la palabra del Señor, que en todos los tiempos que hemos vivido, tanto en la palabra de Dios, lo que hemos aprendido y hemos podido conocer, y en la humanidad de lo que se ha ocurrido, en todas y en cada uno de los episodios, Dios ha sido el victorioso siempre. Dios siempre ha sido el que ha reinado sobre todas las cosas. Dios siempre ha sido el que es el último que queda presente en todas las cosas porque Él es nuestro Dios. No hay fuera de Él mejor lugar, no hay fuera de Él otra cosa, sino que toda la honra, toda la gloria siempre va a ser de Dios. Nadie puede superar a Dios. Siempre va a haber un inicio de algo que puede traer tristeza, un proceso durante el tiempo que puede estar ese proceso de dificultad, pero va a llegar el fin, va a llegar el momento donde se va a terminar, se va a acabar la situación, pero en ese momento, cuando se acabe, el que va a salir victorioso siempre va a ser nuestro Dios. Y pensaba en esto, porque la palabra del Señor que vamos a leer el día de hoy habla de una situación donde el pueblo de Dios se vio enfrentado a una dificultad, un hombre de Dios también se vio enfrentado a una dificultad y por ende una nación completa se vio necesitada de ayuda, de tranquilidad y de apoyo. Yo quiero que busque la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a dar lectura a algunos versículos del capítulo 18, así como también del capítulo 19. Y fijándonos en el Segunda de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 14 en adelante, que desde ahí vamos a tener la lectura bíblica para esta hora. Segunda de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 14 en adelante, y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de las manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. La palabra del Señor nos enseña que en los tiempos de este rey llamado Ezequías, en el año 700 más o menos antes de Cristo, existió este rey llamado Ezequías, el cual venía de procedencia de padres, de abuelos, que no venían en una buena reputación ante los ojos de Jehová, dice la palabra del Señor, los cuales ellos permitían lo que los otros reinos pedían que hicieran, donde tenían que pagar tributo, donde tenían que entregar su riqueza, donde tenían que adorar a otros dioses. Y esto venía aconteciéndose en distintas situaciones y épocas de la historia de la palabra del Señor. Pero la honra y la gloria de Dios se presenta en este rey llamado Ezequías cuando es bendecido a la edad de 25 años, dice la palabra de Dios, que entra al reino para poder gobernar el pueblo de Jerusalén. Y en esta bendición Dios otorga a él entregarle sabiduría y entregarle el temor de Jehová sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su mente, y instaurar esta bendición también a los que estaban con él, a los que estaban en el reino junto a él. Y dice que una de las cosas que él propuso en su corazón fue destruir los altares. Lo que propuso en su corazón también era quitar la idolatría del pueblo de Jerusalén. Y aún más dice la palabra de Dios que también él lo que quiso fue reconstruir el templo para que comenzaran los cultos a Dios dentro del templo. Pero paralelamente a esto, la palabra del Señor me dice y cuenta y relata la Biblia de que había un rey llamado Sennacherib, el cual
Era un rey tirano, un rey perverso del pueblo de Asiria, donde ellos lo que querían hacer era poder destruir y poder gobernar gran parte de lo que era la tierra. Este rey Sennacherib en su corazón propuso ser llamado casi un dios, y en su corazón propuso él tratar de conquistar los reinos y lograr llegar a ser el más grande conocido en la historia de la humanidad. Ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 1, comienza relatando esta historia, donde relata la historia de este rey llamado Ezequías, donde muestra desde que él llega al reino, lo que él vive, el proceso que tiene que pasar, hasta cuando este rey llamado Sennacherib, el rey de Asiria, se levanta, dice la Biblia, en contra del pueblo de Jerusalén. A los oídos de este rey Sennacherib llega que había un rey llamado Ezequías, el cual no se sometía a los asedios, no se sometía a los juicios, no se sometía a lo que el rey Sennacherib pedía para que pudiera ser entregado en sus manos, que le pagaran tributo, que tuvieran que entregar lo que él pedía. Este rey Ezequías no se entregaba en las manos de este rey. Y la Biblia dice que llega a los oídos de este rey, pero más este rey, lo único que genera esta situación fue rabia, fue enojo. Y con las ganas que él tenía de poder conquistar los reinos, dice la palabra de Dios, que comienza a mandar mensajeros donde el rey Ezequías para que pudiera entregar y pudiera ser él entregado en las manos de este rey Sennacherib. Pero como Ezequías era un hombre íntegro, como Ezequías era un hombre real, un hombre que no cambiaba ni transaba, dice la palabra de Dios, y que amaba a Dios por sobre todas las cosas, sin importar el periodo, el proceso que estaba pasando, sin importar la condición que él estaba viviendo, dice que él no doblegó sus brazos, no doblegó su mente, ni su corazón, ni su espíritu. Más dice que en cada momento que el rey venía a acecharle a él pedía a Dios en ese momento y juntaba a sus hombres de confianza, a sus mensajeros, a sus hombres que tenía a su lado el rey Ezequías para conversar esta situación. Mientras él hablaba y pedía a Dios, dice que Dios le empezó a dar sabiduría al rey Ezequías y empezó Dios a mostrarle lo que tenía que hacer, la dirección de lo que tenía que hacer. Y lo primero que el rey Ezequías, dice la palabra del Señor, él propone en su corazón era guardar el agua que llegaba al pueblo de Jerusalén. Pidió sitiar el agua, hacer cavernas y mandar el agua por debajo de la ciudad. También buscar todas las casas que eran en los límites de la ciudad, destruirlas para ahí crear una muralla fortificada para que no hubieran situaciones difíciles. Y en la sabiduría que Dios solamente le entrega a los hombres, porque la palabra del Señor nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el rey Ezequías comenzó a vivir una experiencia que Dios le empezó a ordenar a hacer las cosas. Pero el pueblo, dice la palabra del Señor, que tenía miedo. Los hombres que estaban con él, dice que tenían miedo. La vida de la ciudad, comenzaron a haber comentarios donde decían que el rey Sennacherib venía avanzando en los pueblos colindantes, venía avanzando en las ciudades y venía destruyendo a cuanto rey se le presentaba enfrente en guerra, dice la palabra de Dios. Más dice que llegó el momento en que el rey Sennacherib llega nuevamente con mensajeros donde el rey Ezequías a decirle de que era el tiempo de que él pudiera arrepentirse, de que pudiera entregar lo que él estaba pidiendo porque ya estaba decretada la destrucción para el pueblo de Jerusalén. Más dice la Biblia que el rey Ezequías, él en su corazón, nuevamente se enfrenta a esta situación y los que estaban con él, los que eran sus colaboradores, sus amigos, los que estaban ahí dentro de la eminencia de este reinado, tuvieron miedo, dice la Biblia. Y le dijeron al rey que por qué ellos no decidían de aliarse con los egipcios para poderle hacer frente a esta situación y poder ir en guerra contra el rey Sennacherib. Pero la palabra del Señor dice que Ezequías, siendo un hombre íntegro, no transó, no cambió su pensamiento y siguió creyendo en nuestro Dios, siguió creyendo en este Salvador, que como lo dije al principio, puede estar pasando el proceso difícil, puede ser complicado el panorama, pero el único que reina con poder es nuestro Dios. Ezequías siguió confiando, dice la Biblia, siguió creyendo de que Dios iba a estar con él. Pero también llegó un momento donde fue tanto la preocupación del pueblo sobre los hombros de este rey Ezequías,
que llegó un momento donde él acepta, dice la palabra de Dios, acepta recibir los mensajes del rey Sennacherib, donde el rey pedía que pudieran ser entregados 300 talentos de plata y 30 talentos de oro a cambio de la tranquilidad y la paz para el pueblo de Jerusalén. Esto fue entregado al rey Ezequías. El rey trató por todos los medios, dice la palabra del Señor, inclusive hasta tuvo que sacar las puertas de oro del templo, los utensilios de oro del templo, entregarlos. Pero eso no fue suficiente para el rey Sennacherib. Dice que una vez que manda este tesoro con todo lo que él había pedido, confiando en la palabra de este rey, dice que aún más fue más grande la rabia que creció sobre el rey Sennacherib, el cual dijo que él no era mendigo para estar recibiendo las limosnas de este pueblo, y aún más se enoja en grande manera y manda comisionados, dice la palabra, para poder enfrentar al rey Ezequías. Y él llega con un decreto, con una carta a presentarse a este rey, pidiendo que por favor pudiera escucharlo. El rey manda a sus comisionados a recibir a los mensajeros del rey Sennacherib, y la palabra del Señor nos enseña y nos dice de que ellos entregaron el mensaje que este rey traía para ser destruido la ciudad de Jerusalén. Vino tristeza al corazón de los hombres que estaban en las murallas escuchando grandemente, porque se manifestaron distintas cosas que dijeron los hombres. Cayó más temor sobre la ciudad, preocupación vino, pero en todo tiempo la palabra del Señor dice de que el rey Ezequías nunca dudó de que Dios iba a estar con él. La palabra de Dios dice que en todo tiempo Ezequías tuvo que rasgar sus vestidos, en todo tiempo tuvo que estar atento al clamor de Dios, estuvo ahí atento a la necesidad de buscar al Señor. Los hombres, como decía anteriormente, tuvieron miedo, se preocuparon, pero Ezequías seguía siendo un rey que no cambiaba, que no transaba, un hombre íntegro. Pero cuando llegó esta carta, dice la palabra del Señor, de que él ya no tenía una posibilidad de poder resolver lo que estaba ya decretado por este rey llamado Sennacherib, el cual era la destrucción eminente para poder llegar a poder tomar esta ciudad. 46 ciudades, dice de que ya el rey Sennacherib había rodeado y había sitiado Jerusalén al centro. Todas las ciudades fortificadas colindantes ya habían sido ya tomadas por el rey. Ya no había opción de poder superar esta situación. Pero más dice que hay una esperanza que solamente los hombres que creen en Dios la tienen y la van a tener guardada por siempre, que es la esperanza que Dios nunca nos va a fallar ni nos va a olvidar. Porque dice que este rey, luego que se van los emisarios, se van los comisionados del rey, él toma la carta y en un acto donde ya no había esperanza, donde ya no había solución, dice de que él toma esta carta y llega donde nosotros leímos en el capítulo 19, versículo 14, donde dice que tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que la hubo leído, dice, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ahí podemos entender de que Ezequías lo que hace es exponer la situación que estaba viviendo, exponer el miedo, exponer la tristeza, exponer la preocupación. Expuso todo lo que este rey estaba haciendo oído para poder destruirlo, donde este rey Sennacherib se había burlado, dice la palabra del Señor, se había burlado de nuestro propio Dios, se había burlado del Dios de Ezequías, donde decía de que así como yo he destruido otras ciudades donde habían dioses y yo los destruye, y todo lo que hice, dice la palabra del Señor, él creyendo que este Dios era igual como los que ya él había destruido, iba a hacer lo mismo, más Ezequías él lo presenta y le dice: aquí ha blasfemado contra tu presencia. Y esto el Señor me hacía pensar sobre esta historia, porque el día de hoy la sociedad, el mundo y todos los que estamos viviendo en ella, estamos viviendo un proceso difícil, estamos viviendo un proceso triste, estamos a lo mejor en una necesidad tremenda donde ha entrado la preocupación, donde ha entrado el miedo, donde ha entrado la dificultad, donde ha entrado la incertidumbre, donde
ya no hay a lo mejor alternativa, donde ya no hay una alegría para nuestra vida, donde todos los días las noticias están mostrando peor y peor y peor, y cada día vienen las situaciones difíciles. Pero yo quiero en esta hora donde usted esté viendo este video, donde lo esté escuchando, en un acto de fe, yo quiero en esta hora, y he sentido en el Señor, que usted saque un lápiz espiritual, saque una hoja espiritual, y usted donde esté en este momento, anote su dificultad, escriba su dificultad en esta hoja espiritualmente, escriba la situación que está viviendo. A lo mejor el día de hoy tiene incertidumbre en su trabajo, a lo mejor no va a seguir trabajando, a lo mejor está preocupado que su familia se contamine, a lo mejor está preocupado por su padre, por su madre, a lo mejor está preocupado por sus hijos, por los colegios, a lo mejor está preocupado por cuánta situación, por el alimento, a lo mejor está preocupado por lo que viene el día de mañana. No sabemos lo que va a venir. Ezequías, la palabra del Señor dice que había preocupación al leer la carta, ya había tristeza en su vida, ya no quedaba esperanza. Pero yo el día de hoy vuelvo a decir, tome un lápiz espiritual, tome una hoja espiritual y anote en su corazón toda la dificultad que usted tenga. Anote toda su preocupación, escriba todo lo que usted sienta en su corazón, escriba todo lo que usted a lo mejor está pasando en este momento, escríbalo en esa hoja espiritualmente y como dice la palabra del Señor, arrodíllese a sus plantas, abra frente al altar de Dios cuando usted ore, y exponga al Señor lo que usted está sufriendo. Exponga a Dios esta carta que usted va a escribir con su corazón, así como lo hizo Ezequías. Expóngasela a Dios ahí delante en el altar y muéstresela a Dios. Léasela al Señor, explíquele su situación. Cuéntele su historia a Dios. Porque hay una esperanza, vuelvo a decirlo al comienzo, cuando comenzábamos diciendo que el único que reina y va a reinar sobre la historia de la humanidad va a ser Dios. Porque Él ha sido, la palabra de Dios nos enseña que Él ha sido refugio de generación en generación. Porque más adelante, en lo que hemos leído en Segunda de Reyes, capítulo 19, dice de que Dios al instante, al momento de que ya Ezequías presentó la carta, le entregó la lectura de ella, se la mostró a Dios. Dice que al momento Dios vino palabra de Jehová a Isaías, dice la palabra del Señor. En Isaías capítulo 37 que dice que Dios mandó la respuesta a Isaías, donde le dijo que por donde él, este rey Senaquerib, había entrado iba a ser devuelto. Y por cuanto él no había ido en contra de él, sino que había ido en contra de Dios, Dios iba a ser el que iba a paliar nuestras batallas. Y ahí la palabra del Señor relata y dice de que cuando llega este rey a sitiar la ciudad, cuando ya llega el momento de que la furia de este rey Senaquerib rodea para poder destruir Jerusalén, dice de que en la noche de ese día donde el rey ya tenía pensado en la mañana atacar, el ángel de Jehová bajó y en una sola noche 185,000 soldados fueron muertos. Y se cumple la palabra de Dios donde Él dijo que Él iba a ser el que nos cuidaría, donde Él dijo que iba a ser el guardador. Pero ¿qué hubo primero? ¿Qué acto hubo primero? La fe que tuvo Ezequías. Que hubo primero la esperanza que hubo de él sobre el Señor, y así en esta esperanza yo el día de hoy le puedo decir de que si usted tiene preocupación en su corazón, si usted está sufriendo, si usted está en una situación difícil, solamente escriba en una hoja con un lápiz su necesidad, expóngasela a Dios, ore al Señor para que Él le escuche y yo sé que Dios le va a responder, porque vuelvo a decirle, Dios es el que siempre gana. Dios es el que siempre cumple, el Señor es el que siempre va a quedar por la eternidad y Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmo. Solamente yo quiero en esta hora decirle a usted que tenga confianza, que no decaiga, que no venga la tristeza en su corazón ni la preocupación, porque momentos pueden venir y van a seguir viniendo más difíciles a lo mejor, pero tómese de la palabra del Señor y crea en este mensaje, crea en la palabra de Dios porque es fiel y es verdadera. Yo ahora le invito en el nombre del Señor a que le demos toda la gloria al Señor, porque para Él es la honra y la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y le invito a que oremos para dar gracias por su mensaje. Señor, gracias Padre Celestial porque hemos podido entender, Señor, y comprender que el único que nos sustenta, el único que nos alienta y el que nos guía, Señor, en este camino eres tú, Padre Celestial. Cuando vienen situaciones, Señor, que afectan nuestro corazón, cuando vienen situaciones que a lo mejor dañan nuestra existencia, Señor, y creemos que ya no hay solución ni esperanza,
Siempre habrá una esperanza, siempre habrá una solución, y esa solución es tu presencia, oh Jehová. Tú eres el que reina, tú eres el que bendice, tú eres, Señor, el que llena los corazones, Señor. A lo mejor esta historia la relataba, Señor, el libro de Segunda de Reyes, 700 años, Señor, a lo mejor antes de la venida de Cristo. Pero hoy día somos más bienaventurados, Señor eterno, porque tenemos a tu Hijo, Señor Jesucristo, con nosotros. Porque podemos pedir, Señor, y tú nos respondes. Porque tenemos este pronto auxilio, Señor, que es tu Hijo, para escucharnos, Señor, para comprendernos. Que Él se pone, Señor, como un escudo protector frente a nosotros, Señor, y nos cuida y nos protege. Bendiga, Señor, nuestra fe. Multiplique, Señor, la confianza. Llene, Padre Celestial, nuestros graneros, Señor, de esperanza y de bendición. Y que no haya, Señor, en nosotros a lo mejor un pensar diferente, a lo mejor creer que podemos hacer las cosas de otra manera, sino que solo confiemos en tu presencia, porque tú eres el que da la respuesta en todas las cosas. Bendiga este mensaje, bendiga, Señor, a los que hemos estado en este momento compartiendo, y gracias, Señor, solo gracias, porque toda la honra, toda la gloria es tuya, y pedimos estas bendiciones y estas misericordias a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Esperando, mis hermanos, que esta palabra pueda llegar a sus corazones y pueda bendecir sus vidas, y firme y adelante, porque seguimos con Cristo, porque somos de Cristo. Para Él sea toda la honra y toda la gloria.